Amigos cibernautas, con destino al aprendizaje, favor de abordar la nave, que ya el vuelo está casi al despegar. Vamos a estudiar función de varias variables y en ella vamos a aprender cómo se hallan las derivadas de segundo orden de una función. Para esto vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Nos piden que determinemos las derivadas de segundo orden de la función f de x, y igual a x a la 5 por la tangente de y más e elevado a la x más 6y más x y menos 4x. Bien, primero vamos a calcular la derivada de la función respecto a cada una de las variables. Entonces aquí decimos la derivada parcial de f respecto de x es igual. Como estamos derivando respecto de x, todo lo que está en y permanece constante. Entonces aquí va a ser ¿quién? La derivada de x a la 5, ¿quién es? 5x a la 4 por esta tangente de y, más, esto es una función exponencial. Su derivada ¿quién es? Ella misma por la derivada del exponente. ¿Pero quién es el exponente? X más 6y. Y la derivada de x más 6y es igual a la unidad. Por eso se queda de esta forma. Más la derivada de x por y, que su derivada ¿quién es? Y. Aquí que vamos a tener menos 4. Muy bien. Ahora vamos a hallar la derivada respecto de y. Ahora permanece constante todo lo que está en x. Entonces, esta pasa igual. La derivada de la tangente, ¿quién es? Secante cuadrado de y. Más la derivada de esta función exponencial, ¿qué es? ¿Quién? Ella misma por la derivada del exponente. Y la derivada de este exponente, ¿qué le va a dar? 6. Mírelo aquí. Más la derivada de x por y, que da ¿quién? X. Y esto, su derivada es 0, porque esto funciona como una constante. Pues ya tenemos las derivadas parciales de primer orden de la función, tanto respecto de x como con respecto de y. Continuamos y vamos a buscar ahora las derivadas de segundo orden, tanto respecto de x como con respecto de y. Aquí decimos que la derivada de segundo orden de f respecto de x es igual. Entonces derivamos esta. Entonces aquí 5 por 4 va a dar 20. Y aquí el exponente disminuye 1 y va a quedar ¿quién? X al cubo por la tangente de y. Perfecto. Más la derivada aquí, que es ¿quién? Ella misma. La derivada del exponente queda ¿cuánto? 1. Porque la derivada de x es 1 y la derivada de 6y respecto de x, esto es 0. Y la derivada aquí de y, ¿cuánto es? 0. Y la derivada de 4, ¿cuánto es? 0. Pues mire, ya tenemos la segunda derivada de f respecto de x. Ahora vamos a buscar la segunda derivada de f, pero respecto de y. Venimos aquí. Aquí esto permanece constante y pasa así. X a la 5. ¿Qué es esto? Esto es una potencia que ¿quién? El exponente, mírelo ahí, por la función con el exponente disminuido en 1, mírelo acá. Y la derivada de la secante, ¿quién es? Secante de y por tangente de y por la derivada del ángulo, que es 1. Más aquí 6 y la derivada de esta función, ¿quién es? Ella misma por la derivada del exponente, y la derivada del exponente queda 6,
que por este 6 da 36e elevado a la x más 6y. Y la derivada de x respecto de y es 0. Vamos entonces a reorganizar esto un poquito más para que se vea más elegante. Entonces venimos aquí y decimos que la derivada de f, que la segunda derivada de f respecto de y es igual entonces a 2x a la 5 secante por secante, que da secante cuadrado de y por la tangente de y más 36e elevado a la x más 6y. Muy bien, continuamos. Como ustedes ven aquí, todo ha sido muy sencillo, nada de complicado. Entonces, ahora vamos a buscar las derivadas cruzadas. Entonces, para buscar la derivada cruzada, venimos aquí. Esta que se obtuvo derivando respecto de x, la vamos a derivar respecto de y. Ahora esto va a permanecer constante aquí. Entonces la derivada parcial xy es igual a 5x a la 4. La derivada de la tangente, ¿quién es? Secante cuadrado de y, más la derivada aquí, como es una función exponencial, ¿quién va a ser? Ella misma, por la derivada del exponente, que da 6. Esto va a quedar como 6 e elevado a la x más 6y, más la derivada de y respecto de y, ¿cuánto va a dar? 1. Pues miren acá lo que tenemos. ¿Lo ven? Pero ahí 5x a la 4 secante cuadrado de y más 6 e elevado a la x más 6y más 1. Ahora vamos a buscar la derivada cruzada yx. Miren aquí, ¿qué vamos a hacer? Venimos a esta. Aquí, ahora, todo lo que está en y permanece constante. Entonces, aquí eso se va a quedar igual. Y la derivada de x a la 5 respecto de x, ¿quién da? 5x a la 4. Todo eso multiplicado por la secante cuadrado de y, más, aquí, ¿qué va a suceder? Ese 6 permanece igual y derivamos esto. Como es con respecto de x, pasa ¿quién? Ella misma por la derivada del exponente, que da 1, entonces se va a quedar a sí mismo. Y la derivada de x respecto de x, ¿quién es? 1. Pues miren aquí. Mírenlo ahí. La derivada parcial yx es igual a 5x a la 4 secante cuadrado de y más 6e a la xy más 6y más 1. Muy bien. Entonces, aquí lo que hicimos es aquí que esta se había obtenido derivando respecto de x y luego la derivamos respecto de y. Aquí fue, esta se obtuvo primero respecto de x y luego la derivamos. No, aquí esta se obtuvo derivando respecto de y luego derivamos respecto de x. Muy bien. Y de ahí es que salen las derivadas cruzadas o mixtas. Bien. Para reafirmar esto podemos venir aquí. Miren. Es esta que derivamos respecto de y. Entonces, como esto está en x, permaneció constante. Y la derivada de eso que le dio, secante cuadrado de y, más lo de esto. Entonces, como es una función exponencial, ¿quién fue? Ella misma, por la derivada del exponente. Y la derivada de este exponente, ¿qué va a dar? 6. Más la derivada de y respecto de y es igual a 1. La derivada de menos 4, ¿quién es? 0, porque es una constante. Mírenlo ahí. Si buscamos entonces esta de nuevo, mírenlo aquí. Miren, esa de ahí. Entonces, aquí, esa la derivamos luego respecto de x. Entonces, esto será el exponente, que es 5x, aquí disminuye en 1, que va a dar 5x a la 4, secante cuadrado de y, más,
aquí el 6, que es una constante. La derivada de esta función exponencial, ¿quién es? Ella misma por la derivada del exponente, que es 1. Y la derivada de x, ¿quién es? 1. Y de ahí nos resultan estas dos derivadas. Pues como la derivada parcial xy es igual a la derivada parcial yx, se cumple el teorema de Clairaut. El teorema de Clairaut lo que nos dice que las derivadas cruzadas son iguales. Pues mis queridos amigos cibernautas, hemos finalizado nuestro vuelo y hemos aterrizado felizmente a las derivadas de orden superior de una función de dos variables. Espero que con esto ustedes hayan incrementado su caudal de conocimiento y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.